Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de este sábado del seminario ¿Por qué ha fallado la economía? Esta es nuestra tercera sesión de este octavo semestre que tenemos con el seminario. Hoy abordaremos el tema de las circunstancias, las condiciones del entorno económico internacional, que bueno, siempre es un tema que está en el momento, porque en una economía como la que hoy tenemos se llama como panorama económico. Porque si lo ponen por fecha, va a... Ahí está. Ahí está. ¿No? Es un tema, una circunstancia que siempre es importante estar revisando periódicamente en términos de la importancia que esto tiene para cada una de las economías nacionales. Hoy, para hablar del tema, nos acompañan dos reconocidos profesores de nuestra facultad, el maestro Antonio Gasol Sánchez y el maestro Luis Gómez Oliver, que además son profesores de la facultad, ambos son profesores de Economía Internacional y de Estructura Económica Mundial de la facultad. Ambos son conocedores del tema y tienen también ambos obras publicadas sobre el tema. Entonces, con este pequeño preámbulo daríamos inicio a la sesión de hoy, pidiéndole al maestro Antonio Gasol que comenzara con su exposición y sus raras ideas que ya me dijo aquí que va a presentarnos el día de hoy. Muchas gracias por esta nueva invitación a participar en este seminario. Siempre es una satisfacción estar aquí con ustedes. Yo no traigo presentación. Que poner atención. Decía que esta plática sobre el panorama económico mundial la podría sintetizar, pero no lo traje lamentablemente. La podría sintetizar si hubiera traído un baño de color negro, se lo hubiera enseñado. Ese es el panorama económico mundial que veo. Es absolutamente negro. Vamos a tratar de matizar esta negrura. El ciclo se llama ¿Por qué ha fallado la economía? Y para el caso de hoy podríamos preguntarnos ¿por qué ha fallado y está fallando la economía mundial? La economía mundial no se ha recuperado de la crisis que estalló en el 2008, eso que han llamado la Gran Recesión. En su más reciente informe, de hace 2 o 3 días, el Fondo Monetario Internacional plantea un crecimiento mediocre en 2014 y prevé un crecimiento mediocre para 2015, con pequeños matices, pero en lo general el propio fondo no es optimista. Se dice que Estados Unidos ya salió de la crisis. El fondo en general se plantea que ya salió de la crisis porque el desempleo ha bajado de niveles del 10% en 2009 al 5,5% actualmente, sin detenerse a pensar que la tasa histórica de desempleo en Estados Unidos siempre ha rondado en alrededor del 3,5 al 4%, es decir, 5,5% sigue siendo muy elevado. Hay quien menciona que Estados Unidos el año pasado creó la mayor cantidad de empleos en su historia, sí, pero lo importante no es el absoluto. Lo importante es cuánto representa eso de la población económica. Además, independientemente de la coyuntura, la economía estadounidense enfrenta problemas de orden estructural a los que hará referencia un poco más adelante. La Unión Europea está todavía más lejos de superar la crisis y crecimientos en orden del 2%. Se habla de un crecimiento en España del 1%, dicen que va a ser de los más altos
en la Unión Europea este año, por el pasado año. Repito, crecimientos del orden del 3% como máximo son los que se están registrando desde 2010, con tasas de desempleo sumamente elevadas, no solo las de Grecia y España, que están por encima del 20%, sino en general el desempleo en la Unión Europea está en niveles de 10-12%. La Unión Europea está en tales circunstancias y ahora se dice que el mayor riesgo de la economía europea es caer en un proceso deflacionario, no inflacionario. Y el Banco Central Europeo está trabajando para evitar ese riesgo de deflación con todo lo que implica. Japón tampoco sale de la ya muy larga fase de pobre desempeño económico. Se estima un crecimiento del 1% para 2015 y los indicadores recientes indican que señalan que el gasto familiar está disminuyendo a pesar de una relativa mejoría en los niveles de empleo. Obviamente, una economía que crece al 7% no se puede decir que esté estancada, pero el caso es que China ha disminuido por decisión propia su tasa de crecimiento del 10 al 7%, y eso se está reflejando en la economía mundial en su conjunto. ¿Sí? Ya muchos países que quisieran crecer al 7%. El comercio mundial tampoco muestra signos de recuperación sólida y se mantiene en niveles de alrededor del 2% como medio. En general, las cifras disponibles, que son muchas, de las más variadas fuentes y de los más diversos temas, revelan, repito, un mediocre desempeño de la economía en su conjunto. No los voy a atosigar y aburrir con números, me interesa ir un poco más lejos, iniciar una reflexión sobre las cuestiones fundamentales por las que ha fallado y está fallando esta economía mundial. Cuando digo que voy a iniciar una serie de reflexiones, quiero decir que me propongo aprovechar este excelente espacio para lanzar unas cuantas hipótesis sobre las que quizá podríamos empezar a trabajar. La economía mundial ha fallado, está fallando y continuará fallando porque ha dado de sí y ha mostrado todas sus limitaciones el esquema que se empezó a bosquejar al principio de los 70 del siglo pasado, cuando ocurrió el derrumbe del sistema Bretton Woods y se consolidó con la acelerada y profunda liberalización del mercado mundial de capitales con la desregulación inmediata. El derrumbe de Bretton Woods obedeció, recordémoslo, a la declaración de inconvertibilidad del dólar y su ulterior devaluación, lo que tuvo que ver con el nacimiento del euromercado y la expansión monetaria en Estados Unidos. A partir de entonces, Estados Unidos empezó a registrar crecientes déficits comerciales que se sumarían a los déficits fiscales. Me voy a permitir leer una página de este libro. Desde los años 70, Estados Unidos empezó a absorber gran parte de los excedentes de productos industriales del resto del mundo. Las importaciones netas de Estados Unidos eran naturalmente las exportaciones netas de países excedentarios como Alemania, Japón y China, su principal fuente de demanda. A su vez, los beneficios obtenidos por los emprendedores de las naciones excedentarias se devolvían diariamente a Wall Street en busca de mayores ganancias. Wall Street utilizaba esta afluencia de capital extranjero con tres finalidades: A. Ofrecer crédito a los consumidores americanos; B. Como inversión directa en corporaciones extranjeras; y por supuesto C. Para comprar bonos del Tesoro estadounidense, es decir, para financiar los déficits del gobierno de Estados Unidos. Un elemento central de este mecanismo de reciclaje de los excedentes globales, que he comparado con un minotauro global, eran los dos, la vieja metáfora del minotauro global.
que cobraba el Fondo Monetario Global, eran los dos antagónicos déficits de Estados Unidos, el déficit comercial y el déficit presupuestario del gobierno federal. Sin ellos, afirmaba la Federación, el flujo global circular de bienes y capital no se cerraría, desestabilizando la economía global. Este sistema de reciclaje se vino abajo porque Wall Street aprovechó su posición central en el mismo para construir pirámides colosales de dinero privado, gracias a los beneficios netos que llegaban a Estados Unidos desde el resto del mundo. El proceso de creación de dinero privado por parte de los bancos de Wall Street, también conocido como financiarización, aportó mucha energía al sistema de reciclaje, pues resumaba una gran vitalidad financiera, alimentando así un nivel de demanda cada vez más acelerado dentro de Estados Unidos, Europa y Asia. Desgraciadamente, eso también llevó a su perdición. Cuando en el otoño de 2008 las pirámides de dinero privado de Wall Street se autodestruyeron y se convirtieron en cenizas, la capacidad de Wall Street para seguir cerrando el bucle de reciclaje global se desvaneció. El sector bancario estadounidense ya no podía aprovechar los déficits gemelos, el déficit comercial y presupuestario de Estados Unidos, para financiar las demandas suficientes dentro del país para mantener las exportaciones netas del resto del mundo. El proceso financiero que hasta el otoño de 2008 explotaba los excedentes del resto del mundo que esas exportaciones netas producían. A partir de este oscuro momento, a la economía mundial le resultaría imposible recobrar su equilibrio, al menos no sin un sistema global de reciclaje de excedentes alternativo que sustituyese al Minotauro del Minotauro. Este era, en breve, la hipótesis central de la primera edición de este libro. Este libro, publicado en 2012, y este capítulo escrito en 2012, es de un economista que ahora está de moda, Yanis Varoufakis, el ministro de Economía de Grecia. Era el Minotauro global, refiriéndose a aquella antigua metáfora de aquel que para no crear problemas, no afectar al mundo, Grecia, vamos, Tebas, en realidad, demandaba que le proporcionan doncellas para él. La reclamaba, así como Estados Unidos reclama los excedentes del resto del mundo. Sí, por eso es la figura que hace del Minotauro. Entonces, repito, desde entonces la economía mundial está atravesando situaciones particularmente complejas. Estados Unidos tiene hoy una brecha fiscal de 210 billones de dólares. Ello equivale al 211% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, lo que supera el índice superávit de Grecia, que es del 175%. Y aquí cabría preguntar, ¿y dónde está el Fondo Monetario Internacional, tan celoso en vigilar el déficit de alguna provincia de Argentina o de algún poblado de no sé dónde, pero que no se preocupa por el déficit, un déficit de 200% de la principal economía mundial? ¿Dónde está el fondo? El déficit con el exterior de Estados Unidos es creciente, como ya hace un momento, y seguirá aumentando ante la fortaleza del dólar. Pero la fortaleza del dólar obviamente significa encarecer las exportaciones, significa abaratar las importaciones estadounidenses. Pero esa fortaleza, contra lo que podría suponerse, no necesariamente refleja la fortaleza de la economía estadounidense. Es decir, la fortaleza del dólar no refleja esa, no se refleja la fortaleza, sino que en todo caso es consecuencia de que todavía el 60% de las reservas internacionales están nominadas en dólares. El euro, que sería el competidor más cercano, apenas llega al 24% de las reservas internacionales. Lo que debe quedar claro
es que la fortaleza del dólar obedece más a la debilidad de su competidor natural, el euro, que a las condiciones en las que se encuentra el país emisor. Y el euro no tiene cómo repuntar. La incertidumbre generada por la crisis griega es determinante, pero también lo es el pobre desempeño de la región europea en su conjunto y de la Unión Europea en su conjunto. Es importante, un paréntesis, para señalar que lo de Grecia viene de tiempo atrás y que parte de las responsabilidades es de la propia Unión Europea, que permitió el engaño de los gobiernos anteriores. Es decir, ahora se habla mucho de que Grecia está poniendo en riesgo la eurozona, está poniendo en riesgo la propia Unión Europea, porque se quiere portar mal, porque quiere emprender políticas heterodoxas para salir de la crisis. El hecho está en que Grecia entró al euro 2 años después de que este estuviera en circulación, y entró 2 años después porque 2 años antes no cumplía con los requisitos que exige el tratado, con diferencias notables respecto de déficit presupuestal y de déficit fiscal y de deuda. ¿Cómo en 2 años pudo cumplir lo que no cumplía 2 años antes? Sí. Europa, Europa, me refiero a la Unión Europea, se dejó engañar. Pero no lo digo yo. Unos cuantos años después, Grecia fue protagonista de una crisis de confianza que contagió a toda la Unión Europea. Todo comenzó cuando el 2009 Bruselas, de la Unión Europea, advirtió a Grecia que los datos sobre sus cuentas no eran muy claros y de mucha confianza. Y 2 semanas después, el 4 de octubre de 2010, el día en que el Partido Socialista griego ganase las elecciones, el propio Georgios Papandreou, que era entonces el primer ministro, reveló oficialmente que los datos conocidos hasta entonces sobre el nivel de deuda de Grecia estaban falseados y que el déficit público rondaba el 12%, cifra que posteriormente sería corregida hasta el 13%. Es decir, el propio primer ministro griego planteó en 2010 que habían estado engañando a la Unión Europea. ¿Son tan ingenuos? Se dejaron engañar. Ahora ya es la heterodoxia que pretende dirigir los destinos económicos de Grecia, están todos con el grito en el cielo. El hecho es que el caso griego ha puesto en riesgo a toda la eurozona y que ahora lo que en rigor está a debate es si Grecia podrá salir adelante con políticas heterodoxas que no son del agrado de la propia Unión Europea ni del Fondo Monetario Internacional. Cuando Grecia no cuestionaba la legislación convencional, se le daban facilidades. Cuando Grecia quiere salir de esa ortodoxia, todo se convierte en confianza. En síntesis, los 2 grandes protagonistas de la economía mundial atraviesan por problemas que pretenden resolver conforme a las más puras reglas de la ortodoxia convencional que prevalece desde los 80 del siglo pasado, y ello cada día se hace más evidente, es poco menos que imposible. La irrupción china en el escenario ha sido determinante, ya es por tamaño la primera economía mundial y sigue creciendo, a menor ritmo, pero sigue creciendo. Vemos que entre China e India representan poco menos, alrededor de una 1/4 parte del Producto Interno Bruto mundial. Esta presencia de China, la de India, parcialmente, ha provocado un cambio cuantitativo y cualitativo en la economía. Su demanda por materias primas y bienes modificó la estructura del comercio mundial, y si tiene éxito, su cambio de estrategia para crecer menos, pero incorporar a más chinos al consumo interno, el impacto en todo el mundo será de una magnitud difícil de imaginar. Hoy, con todo su notable crecimiento, son relativamente pocos los chinos que tienen acceso al consumo generalizado.
400 millones de chinos, de una población total de 1.300 o algo así. ¿Qué ocurrirá el día que 1.000 millones, y solo 2/3 de su población, tengan acceso a los bienes de consumo? Suelo decir a veces, por ejemplo, esto, lo siguiente: ¿qué sucederá en la economía mundial cuando cada familia china disponga de la misma cantidad de automóviles de la que dispone hoy una familia estadounidense? ¿Qué ocurrirá en muchos años? China ya ha puesto en jaque a la economía estadounidense en tanto libre. Un ejemplo reciente es el proyecto del Banco de Inversiones en Infraestructura chino, al que ya se han sumado algunos países europeos y sobre que las autoridades estadounidenses han manifestado reciente reserva. Otro caso, como ya dije, es el de la India, que también está incorporando al consumo a cada día más personas. Y si algunos países no desarrollados logran por fin abandonar ese estatus, dicho de otra manera, la economía mundial está preparada para que deje de haber su desarrollo. O quizá modestamente, está preparada para que 10 o 12 países dejen de ser emergentes o en vías de desarrollo. ¿Qué impacto tendría ello en la economía mundial? Esa es la gran pregunta para la que habría que intentar respuestas. ¿Es posible que estemos viviendo ahora sí el principio del fin de la hegemonía de Estados Unidos en la economía internacional? Y ello no se va a dar de manera tersa y sin conflictos. Una muestra práctica de eso, representativa, la vemos la tenemos en la negociación de los acuerdos transatlánticos del Pacífico, que estaba inmerso en Estados Unidos. Ustedes saben que desde 2001 se inició la ronda de Doha, la primera ronda de negociación multilateral impulsada, patrocinada por la OMC. Eso desde 2001. Estamos en 2015 y está prácticamente estancada. Ante el estancamiento de esa ronda de negociaciones, Estados Unidos lo que ha promovido es, de un lado, una negociación bilateral con la Unión Europea, por el transatlántico, y otra negociación a la que se montó por el lado del Pacífico. Me preocupa más la del transatlántico. ¿Por qué? Porque recordaría los fines de los años 40, cuando se trataba de reorganizar el comercio mundial después de la guerra. Y se intentó crear una organización internacional de comercio, 47-48, y esto no caminó. Cuando ya se veía que aquello no iba a funcionar, Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron conversaciones para celebrar entre ellos un acuerdo bilateral de comercio, algo que se llamó Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que supone que, así decían los artículos, era provisional en tanto entraba en vigor la Carta de Comercio Libre firmada en La Habana en el 48. No hay nada más permanente que el provisional. Aquel GATT se convirtió en permanente. No estaremos asistiendo hoy al mismo, un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Estados Unidos, y si quieren los demás que se acerquen a él ante la incapacidad de Estados Unidos de imponer su criterio en la ronda de desarrollo, pero el antecedente está en el plano. Pero esto solamente lo planteo como una muestra de que Estados Unidos está buscando la forma de seguir siendo común, pero quizá ya con menos posibilidades de seguir siendo común. Me parece que más allá de cuestiones coyunturales, ese es el panorama mundial. Gracias. Muchas gracias. Maestro Antonio Gasol, y le pediríamos ahorita a continuación al doctor Luis Gómez Oliver que si nos
ofrece su ponencia del día de hoy. Bueno, agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar con ustedes intercambiando algunas ideas, de tener también la manera de compartir la mesa con Alejandro y con Antonio, siempre es interesante. Hay profesores aquí también con los cuales uno siempre sale enriquecido de cualquier discusión de conversación, y sé que pues ese intercambio de ideas puede ser útil para todos. Yo voy a plantear la presentación en dos momentos. Primero, voy a hacer una presentación sobre tendencias generales, es decir, qué es lo que ha cambiado en las últimas décadas, digamos. Y luego, la segunda parte es cómo estamos ahora y cuáles son las perspectivas. Pero comenzar un poco para tener un punto de partida común. Algunas de las tendencias podemos considerarlas aquí. Esa es la primera gráfica que yo voy a presentarles. La línea roja es la evolución del PIB, la línea azul es la evolución de las exportaciones y las barras verdes es la participación de las exportaciones en el PIB. Entonces, ustedes ven, aquí estamos hablando, esto se mide en el eje de la derecha, de un nivel de 12% de exportaciones en el PIB. Ahora estamos con un 33%. Es decir, las exportaciones crecen mucho más rápido que el Producto Interno y cada vez hay una mayor producción hacia el exterior. Eso está descondicionado o originado por, sobre todo, una base tecnológica. Es decir, el hecho de que haya informática, telecomunicaciones y que también trae una revolución en el transporte, etc., ha permitido que haya lo que se llama la globalización, ¿no? Es decir, que haya relaciones económicas que van más allá de lo económico. Yo creo va en aspectos de ideas, de información, de personas, ¿no? Todos esos intercambios son mucho más ricos que antes. La siguiente, por favor. El comercio es mucho más volátil que el PIB. Fíjense, más o menos hay una correlación, pero el comercio mundial sufre mucho más que el PIB, tiene una mayor estabilidad. El comercio mundial tiene estas crisis que nosotros vemos aquí y sobre todo pues esta que estamos viendo. Es decir, tenemos una economía que es menos estable, más global y menos estable. La siguiente, por favor. Ahora, aquí está, en toda la presentación de tendencias voy a estar haciendo referencia a América Latina y México para ver un poco el contexto. Es decir, el tema es el panorama económico mundial, pero el punto de vista es desde aquí. Entonces, por eso lo mucho. Fíjense, estas son las variaciones económicas en América Latina y México. En todos los casos, estas crisis están ligadas a situaciones internacionales, ¿no? Aquí estamos hablando de la deuda externa. Este es el ajuste en México de la deuda externa, que no lo vivió en ese momento en América Latina. Este es el ajuste en América Latina, que no lo vivió México. Este es el efecto tequila o el error de diciembre. Y estos son, digamos, los últimos momentos de crisis. Siempre la variación en nuestra economía ha estado vinculada a las condiciones externas, sobre todo en aspectos de crisis, mucho más con los aspectos de agua. El siguiente. Sí ha habido cambios, voy a tener que levantarme porque no alcanzo a ver desde aquí. Sí ha habido cambios, es que los colores no ayudan mucho, pero se lo voy a leer, ¿no? La composición de la economía mundial. En este caso, en 1990, el 68% del Producto Económico Mundial estaba en los países desarrollados. Y todos los países de desarrollo se repartían el 32%. En este caso, 2011, estamos con el 52%. Los países de desarrollo ya son casi la mitad. En este caso, en 2014, las economías desarrolladas aportan el 44% del Producto Mundial, menos que el aporte de los países en desarrollo.
Estas cifras, vale la pena decirlo, están medidas en PPP, que es la paridad de poder de compra. Es decir, es distinto medir el PIB por su capacidad de compra que medirlo por su tipo de cambio. Es decir, vamos a convertir todo a dólares, pero en un caso convertimos a dólares según el tipo de cambio del mercado, en otro caso convertimos a dólares según lo que puede comprar ese. Si nosotros lo hacemos con PPP, el producto, por ejemplo, de China, al que hacía referencia el maestro Besón, resulta más grande que si lo hacemos por tipo de cambio de mercado, porque esa es una moneda que está subvaluada. ¿Se comprende? Entonces, en esos casos, tenemos que ya más de la mitad del Producto Mundial es referente. Pero fíjense, México 2%, México 2%, México 2%. O sea, no está en México el cambio, ¿verdad? Transición, Medio Oriente, América Latina 9%, América Latina 9%, América Latina 9%. Tampoco está ahí. ¿Dónde está el cambio? China 4%, China 15%, China 16%, de 4 a 16, ahí está. Asia en desarrollo sin China, 7, 11, 13. Entonces, ahora Asia, incluyendo China, es quien realmente está participando mucho más en la economía mundial. La siguiente tendencia que quisiéramos ver adelante, la podemos ver aquí, miren, esta es la evolución del PIB per cápita, y esta es, digamos, de todas las regiones desde 80, 90, 2000 por décadas, y luego los últimos años. Este es el PIB per cápita en los países desarrollados. Va subiendo desde 1000 a 4000, y lo que hacemos es ver el PIB per cápita en cada una de las regiones, separando a México como país individual, como porcentaje del PIB per cápita en países desarrollados. En 1980, México tenía un PIB per cápita que era casi la mitad del PIB per cápita promedio en los países desarrollados. Es un ejemplo para que vean. Entonces, África pasó de ser el 11, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8. Ahí está. América Latina era 45. Este es entre 80 y 90, ¿qué es lo que hay? La crisis de la deuda externa. De 45 pasó a 33. Y de ahí, en todas estas, las siguientes 2 décadas y media, ha subido a 35. México era, digamos, dentro de los países en desarrollo de los de más alto nivel, era casi la mitad. O sea, dos mexicanos tenían el mismo PIB que uno desarrollado. Resulta que la década perdida que llaman la CEPAL pasó a 39, luego todavía bajó más, 38, 39. O sea, no hemos recuperado, como decía bien el nuestro profesor, no hemos recuperado para nada de la situación que antes. Asia, fíjense, esto es importante. Asia empezó con un producto per cápita que era la 10ª parte del producto mexicano. Casi. Era inferior a la mitad del producto africano. O sea, siendo tantos asiáticos, el PIB que había era muy pequeñito cuando lo hacemos en términos per cápita. Y eso ha pasado de 6 a 7, 9, 12, 15, 21. O sea, más que triplicado su porcentaje en relación al promedio de los países asiáticos. Medio Oriente, igual, sufrió la crisis, etc. Y está hacia abajo. El único que ha subido es Asia. Ok, veamos la siguiente. No solamente es importante el monto per cápita, sino cómo se distribuye, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que hacemos, hay varias formas de medirlo, pero para no tomar muchas gráficas, tomé una sola. Vamos a dividir el producto del 10% más rico entre el producto del 10% más pobre. ¿Cuántas veces gana más un rico que un pobre? Okay. Les advierto que tuvimos que sacar a Honduras, porque si lo dejamos no nos cabe la gráfica. Estaría allá arriba hasta las islas. Aquí estamos 40 veces. 40 veces en Panamá.
casi 40 veces en Brasil. Colombia, casi. Guatemala, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Chile, Perú. Aquí está México. Más de 20 veces, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Sí. Argentina. ¿Qué es lo que notan que hay aquí? América Latina. América Latina. Y acá, Suecia. Apenas 5 veces. O sea, América Latina no solamente se ha estancado, sino que es la región más desigual del mundo. Es todo un problema de panorama económico mundial, organización de la América Económico Mundial, la ilegalidad, la inequidad que se vive en nuestros países. La siguiente, por favor. Y el problema no solamente es el PIB. Esta es la evolución del PIB en América Latina. Esta es la evolución del PIB en América Latina. Y esta es la evolución de la pobreza en América Latina hasta 2015. Es claramente un efecto tijera. ¿Por qué? Porque cuando sube el PIB, sube el empleo. Y cuando baja el PIB y baja el empleo, la pobreza aumenta. No hay ninguna política social capaz de compensar un mayor desempleo. El desempleo es la fórmula más grave para aumentar la pobreza. ¿Vemos la de México? ¿Se parece también un poco? El problema entonces no es el nivel económico, es que ese nivel económico refleja condiciones de vida de la gente. La siguiente. Ahora vamos ya a otro tema de comercio. En el 90, las economías desarrolladas participaron con el 83% del comercio mundial. Solamente el 17% era del resto del mundo. 2010, 67%. O sea, 2/3 partes. Una tercera parte era del resto del mundo. Y actualmente, digamos, aquí actualmente no ha cambiado tanto, 64%, y 36%. Otra vez vemos, ¿no? ¿Dónde estamos? México 1%, México 2%, México 2%. Y lo mismo podemos ver con las demás regiones. Vamos a ver, China participaba con el 1%. O sea, menos que México. China pasó al 7% y ahora 11%. Y Asia en desarrollo, sin China, era 4%, casi se duplica a 7%, 8%. Aquí se duplicó. Otra vez, el incremento del 17 al 36 es básicamente Asia. La siguiente. Ahora, dentro del comercio vale la pena tener una experiencia que vaya, como yo les decía, voy a hacer referencia a aspectos de América Latina y México. Esto es, ¿a quién le vende América Latina y cuándo? O sea, esto es lo que vendía América Latina en 1990, luego el verde lo que vendía en 2000, o sea, sus mercados de destino en 2000, sus mercados de destino en 2010 y sus mercados de destino en 2013. Como ven, está cargado hacia América del Norte, en algún momento ha crecido hacia toda América Latina, Europa y Asia. Así se distribuye, van ampliando sus mercados. América Latina. Vamos a ver la de México. O sea, para México el mundo no existe. Tiene tratados con 44 países, me parece, ¿no? Con 44 países tiene tratados. Y claro, cuando ese uno entra en problemas, pues para nosotros nos quedamos sin mercado, sin mundo. Así. Tenemos otro que es, también hizo referencia el profesor Gasol, de los movimientos de capital. Fíjense, este es el total. Y es claro que hay una fuerte correlación con este otro, ¿no es cierto? Que es este, del país desarrollado a país desarrollado.
Donde se abre es aquí. Es aquí. Aquí se abre. Aquí aumenta este, es el de las economías en desarrollo. Ahí, curiosamente, es donde pasa del G7 al G20, ¿no es cierto? Antes podía existir G20 en el lugar, ni quien hiciera caso. Todo se resolvía G5, G6, G7, pero ahora no, porque ahora una gran parte del producto, una gran parte del crecimiento y una mayor parte del producto, una mayor parte del comercio y la mayor parte del crecimiento se origina en países en desarrollo. Entonces, ahora hay toda una dinámica que tiene que ser diferente y responsabilidades diferentes, que no siempre se han asumido en las instituciones internacionales. En México también. La siguiente. Bueno, con eso terminamos la parte de tendencias. Vamos a ver la situación actual y las perspectivas. El crecimiento. Fíjense, el crecimiento en los últimos años 3.4, 3.5, 3.5, 3.8. Les vuelvo a reiterar, este crecimiento está medido en la paridad de poder de compra. Si ustedes ven que formula el Fondo Monetario, si ustedes ven las del Banco Mundial, van a encontrar que son tasas menores porque están calculadas con tipos de cambio de mercado. Pero para manejar este que acaba de salir, como mencionaba también el profesor Gasol, hace 3 días, el informe de abril de 2015, el crecimiento 3.4, 3.5, 3.5 y se espera 3.8. No es que el crecimiento esté en la lona, pero está bastante mediocre, bajo. Lo que estaba totalmente en la lona era este crecimiento. En los países desarrollados en 2013, y si fueron para atrás también, 1.8, hoy digo 1.8 en 2014, y sube 2.4. El problema es que sube los países desarrollados, pero no sube el mundial. ¿Por qué? Porque los países en desarrollo han disminuido su crecimiento. Ahora están creciendo, están progresando más, a partir de una base menor, pero están progresando más los países desarrollados. América Latina es la región que más ha sufrido esto. Pasó de crecer 2.9 a crecer 1.3, a ser menos de 1 para este año, y se espera que apenas sea 2% para incluso optimistamente. Brasil que llegó a crecer acá en otros años casi 7%, en 2013 creció solamente 2.7, en 2014 0.1, en 2015 va a ser muy probablemente negativo, y en 2016 es 1. México, que si nos vamos para atrás, que llevamos muchos años de crecimiento muy lento, se prevé una recuperación muy moderada. Es decir, dentro de América Latina resulta más o menos favorable. Ahora, el problema no es que esté muy bien aquí, el problema es que está muy mal acá. Bueno, vamos a ver cuáles son las variables sobre esto. Uno es la recuperación económica en Estados Unidos. Ya el profesor Gasol hizo mención de que no hay que exagerar sobre esa recuperación. Es una recuperación, pero a partir de niveles que estaban mucho más bajo de lo que no. Pero sin embargo sí se espera que tenga esa recuperación una influencia positiva en la dinámica mundial. Para México no me queda duda de que va a haber un efecto positivo con el crecimiento de Estados Unidos. Pero hay otro problema. En la medida que le va bien a la economía norteamericana, existe la reflexión de que las tasas de interés van a subir. ¿Qué es lo que pasó con esas tasas de interés? Lo que pasó con las tasas de interés es que en la medida en que se daba la crisis, para compensarlas, ustedes saben, la política monetaria tiene entre más baja esté la tasa de interés, pues más estamos optando por una política expansiva que favorece el crecimiento y la actividad económica. Pues se baja la tasa, se baja la tasa, se baja la tasa, pero llega a cero, o casi cero. Entonces ya no se puede aumentar la masa monetaria bajando la tasa. Entonces se hace lo que se llamó una política monetaria no convencional, que es la inyección de liquidez. Es decir, se hace dinero y con ese dinero se compran
papeles de las empresas o de los gobiernos. Y las empresas de los gobiernos con eso compran máquinas o hacen escuelas y generan empleos. Esa es la idea. Entonces, eso fue una inundación de liquidez, ¿no? Recuerden, hubo un E1, eso que llaman quantitative easing, que es la expansión cualitativa, digamos, ¿no? o la facilidad cuantitativa, que fueron miles de millones de dólares. En un momento, en el segundo momento también, y en el tercer momento se dijo, vamos a dar confianza, seguridad, vamos a comprar mensualmente 85 mil millones de dólares, ¿no? De bonos hipotecarios o de gobierno, para que el sistema financiero tenga cómo prestar a las empresas y que el gobierno tenga cómo prestar. 85 mil millones de dólares cada mes. Y así se mantuvo un buen tiempo. Estaba con dos parámetros: si subiera la inflación, había que frenarlo; si bajara mucho el desempleo, que decía que ya no era necesario, ahí se podía suspender. Todavía, con todo y que lo que ha bajado el desempleo, pues está en 5,5, todavía no es tan bajo, aunque habían puesto un parámetro de 6,5. Y la inflación pues sigue sin aparecer. Entonces está todavía en septiembre más o menos de 2013, me parece, el presidente de la FED dijo, fíjense cómo dijo, es posible que a lo mejor, quizás, pudiera ser, ¿no?, que subiéramos las tasas de interés, o que no, que dejáramos de inyectar los 85 mil millones. Se dijo eso, así, y el real brasileño se devaluó 16%. Las monedas, bueno, aquí también se devaluó, ¿no? Pero muchas monedas se devaluaron 15, 16, 8, 10%, porque dijo que a lo mejor. Después optó por ir rebajando esa inyección de recursos, $10,000 cada mes. El siguiente mes fueron 75 mil millones, el siguiente mes 65 mil, luego 55, 45, hasta que ya quedaban 15 y ahí dijo, bueno, ya, se acabó. Ok, ya se acabó la inyección. ¿Para qué seguiría? Pues fíjense, había sido bajar la tasa, llegamos a cero y metemos dinero. Ahora ya no metemos dinero, ¿qué sigue? Subir la tasa. Pues todo el mundo está pendiente de si van a subir la tasa. Es ridículo, pero es lógico. ¿Cómo siguen las declaraciones de la FED? Si la FED dice, vamos a ser pacientes por un tiempo prolongado antes de subir las monedas se estabilizan. Si la FED dice, vamos a ser pacientes antes de subir las tasas, como ya nos dijo, por un tiempo prolongado, se devalúan las monedas. ¿Por qué? Porque el temor, ¿cuál es? El temor es que el dólar se haga más fuerte, ¿no? Que todos los activos que están fuera de dólares, ¿no?, se sientan atracción por eso, y que entonces los que tenemos administración de un fondo en reales, en pesos, en rupias, lo que sea, pues tengamos por eso. Entonces nadie quiere ser el último en cambiar los reales. Entonces, ¡pum!, todo el mundo. Después, la última declaración dijo, todos los demás ya no vamos a ser pacientes. Pero entonces dijo, ya no vamos a ser pacientes, pero no nos vamos a apresurar. Y ahí están. Es lógico, todo el mundo está pendiente de eso. Y porque el efecto es grave. Imagínense una devaluación del 10% sin más. El problema es ese, las salidas de capital. Ahora, hay otra cosa, el fortalecimiento del dólar significa que todos los países, instituciones o empresas o personas que tengan deudas en dólares y sus ingresos estén en moneda nacional van a quedar sufriendo. Se les va a encarecer. El otro efecto, ya lo mencionaba el profesor Gasol, es que la balanza comercial de Estados Unidos también va a sufrir. Va a poder comprar, va a tener menos y va a tener una mayor facilidad para comprar fuera.
Es la primera variable crucial a la que yo quería hacer referencia. La segunda variable crucial a la que yo hacer referencia es la política de inversión monetaria y la eurozona y Japón. Ese QE, que fue muy agresivo en Estados Unidos, fue mínimo en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué fue mínimo? Porque en Estados Unidos es una economía donde todos están viviendo lo mismo, más o menos. La gente de Texas, la gente de California, la gente de Nueva York, más o menos viven la misma situación económica, si les va bien, ¿no? Pero en Europa no. En Europa había países que estaban muy bien y países que estaban muy mal. Entonces había países que decían, oye, yo quiero una política monetaria expansiva. No, yo no necesito eso. Hay países que son deudores y países que son acreedores. Para un deudor, que haya inflación, está bien, porque me está licuando mi deuda, ¿no? Voy a pagar con dinero que ya tiene menos valor que el que me prestaron. Pero para un acreedor, no. Un acreedor dice, no, si hay inflación me van a pagar con dinero que ya no vale. ¿Qué? ¿Alemania qué es? Acreedor. Alemania se opone a financiar bonos, se oponía, ahora ya está aquí, a financiar bonos gubernamentales. De hecho, siempre han querido tener una política mucho más restrictiva que lo que querían los países europeos, pero digamos del sur, por llamarlo de una manera general. Y eso ha hecho que sea muy lento. Apenas ahora está comenzando esa política semejante en términos generales a la que ya hace años que planteó Estados Unidos con mucha agresividad. Japón lo ha planteado también. De hecho, los primeros experimentos fueron allí, pero no con el impacto que tuvo. Entonces, hay perspectivas de recuperación muy modestas, muy modestas. Ustedes acaban de ver el crecimiento, ya lo mencionó con mucho énfasis el profesor Gasol. Esto es muy modesto. Y además tenemos desigualdad entre los países. No todos tienen la misma urgencia, no todos tienen la misma presión, no todos tienen la misma situación. Y el desempleo es enorme. El profesor Gasol hacía la referencia que había países que tenían más del 20% de desempleo. España debe estar todavía cerca del 25% de desempleo. 1 de cada 4 personas que quiere trabajar en España no consigue trabajo. Bueno, y eso es en España en su conjunto. Si hablamos del empleo de los jóvenes, 50% de desempleo. Hace, no sé, será 6 años, 7 años hubo un movimiento de los mileuristas. Los mileuristas en España, no sé si en otros países de Europa también haya existido, eran jóvenes que se quejaban porque decían, bueno, ya estamos en un país desarrollado, terminé yo mi carrera, estoy trabajando y me pagan 1.000 miserables euros. Me pagaban mileuristas. Bueno, esa situación cambió drásticamente, porque ahora no son 1.000 euros, 500 euros ahora les no. Y viene lo de la crisis griega. Aquí hay un elemento, ya también no voy a abundar mucho porque ya lo planteó el profesor Gasol, leyó parte del Minotauro de Varoufakis, que es el ministro, es un profesor griego, creo que tenía alguna ascendencia francesa, pero es griego, ¿no? Varoufakis, daba clases en la Universidad de Atenas y en la Universidad de Texas, que es un economista heterodoxo, muy participativo en la economía política, ¿no? En los aspectos ya planteaba su posición. Y aquí había dos posiciones de entrada. La posición es decir, estos griegos son los irresponsables. Y por lo tanto, es cosa de ellos se aprieten el cinturón y se arreglen. Y puedan cumplir sus compromisos. Y eso, como era la posición que planteaba Alemania de las instituciones más fuertes, y además Grecia se quedó sin recursos, necesitaba los recursos. Grecia negoció con lo que se llamaba la Troika. O sea, la Troika son 3 instituciones, ¿no? Es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y con ello negoció el rescate. Y ese rescate le permitió solventar sus deudas. ¿Con quién tiene deudas Grecia?
fundamentalmente con el sistema financiero europeo, básicamente con Francia, Alemania. Si Grecia no paga, sufriría mucho el sistema financiero europeo. Los bancos franceses los vamos a pagar. La verdad es que esto es debatible, cada quien puede tener su opinión. Mi opinión es que lo mejor es llegar a un arreglo, o sea, que haya arreglo y que Grecia pueda continuar. ¿Por qué? Porque de otra manera todos pierden. Los que más pierden son los griegos. Los griegos han sufrido hasta ahora la pérdida del 25% de su PIB. ¿Y eso ha servido para algo? No. Ese sacrificio que han hecho las familias, las instituciones, que ha significado dejar de gastar en cosas absolutamente necesarias, no ha servido para solucionar el problema. Entonces hay que seguir con eso, que en lugar de 25 sea 35. ¿Y quién asegura que eso va a servir? La verdad es que no. Es indispensable llegar a un arreglo. Ahora, es cierto que el punto de partida griego era muy malo, como mencionó también el profesor. Habían equivocado cuentas o falseado las cuentas, tenían una burocracia enorme, tenían despilfarros en buena medida, etc. Bueno, todo eso significó una... Si ustedes van a Grecia, la verdad es que no encuentran ningún producto griego de manufactura, todos lo fuera. Lo que es griego, pues es una cosa de comida, de primer orden, ¿no? Pero manufactura es muy complicado. Entonces, esa situación estructural hace crisis cuando se deja de tener ese financiamiento. Y hay que arreglar esto. El arreglo de esta crisis, en mi opinión, tiene que verse más allá de la economía. Imaginen por un momento que Coahuila se endeudó. Pues que lo arreglen los coahuilenses, ¿no? ¿Para qué eliguen ese gobernador? Que lo arreglen. No puede, pues que se vaya. O sea, la hermana República de Coahuila. La verdad es que no se depende de cuál es el modelo. Si Europa es una asociación de países así como para mejorar cosas económicas, o Europa es un proyecto de alta envergadura, político, social, económico, que es lo que yo creo que está inspirando. En ese caso tendría que haber un arreglo en Grecia. Y tenemos otra variable crucial, que es el menor crecimiento de los países emergentes. Esto tiene que ver con, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que esa caída fuerte que ha habido en el crecimiento, sobre todo en América Latina. Y tenemos otra variable importante, que son los conflictos geopolíticos, que afectan a la economía. El conflicto de Ucrania ha afectado muchísimo a la economía. El conflicto del Medio Oriente ha afectado mucho a la economía, etc. ¿No? Todos esos problemas geopolíticos afectan a la economía. Vamos a ver qué pasa con las economías desarrolladas. Esto lo dice el Fondo Monetario, dice que las economías desarrolladas tienen un doble alto y un doble bajo. El doble bajo, ¿qué es? Bajo crecimiento del PIB y baja inflación. El doble alto es alta deuda y alto desempleo. Y que a partir de ahí deben orientarse las políticas. Parece, dentro de todo, estas cosas relacionadas. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Pues la recuperación económica en Estados Unidos, aunque sea moderada, parcial, etc., que implicaría una dimensión más general en otros países, el hecho de que los riesgos financieros que eran extremos después de la crisis ahora puedan manejarse un poco más, y el bajo precio del petróleo que beneficia mucho a las economías desarrolladas en general. En términos generales también son importadores de petróleo. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Que todavía están las secuelas de la crisis, lo que acabamos de ver, que la recuperación es muy desigual, que tenemos un desempleo muy alto y que existen riesgos geopolíticos que afectan mucho a las economías.
La última, los países de desarrollo. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que cayeron los precios de commodities. Esa tendencia al alza del precio de commodities benefició mucho a los proveedores de esas materias primas que había en buena medida en América Latina. Y es posible que haya un encarecimiento de la deuda externa. China, después de crecer 10%, ahora está entre 6 y 7. India mantiene su crecimiento, ¿no? Y eso es importante. India mantiene su crecimiento 7.5. Pero en Rusia, la caída fue a 0.6, va a ser de menos 6.8 y menos 0.1. En gran medida por las sanciones por Ucrania, que no solamente mercados, sino inversiones, etc. Y el bajo precio del petróleo que también lo afecta, y de las materias primas que habíamos mencionado acá. En Brasil, la caída, después de haber crecido hasta 7%, ya lo vimos esto, 0.1, menos 1. Y esto es, en gran medida, Brasil sufrió la enfermedad holandesa, reconocen ese término, ¿no? Esa enfermedad holandesa se llama al hecho de que un país, en este caso Holanda, por el petróleo del Mar del Norte, exporta de repente una materia prima o materias primas a con un dinamismo muy alto, gran cantidad y con buen precio. Entonces, pues reciben muchas divisas. Pero al recibir muchas divisas, su moneda se va a revalorar. ¿No es cierto? Hay una abundancia de divisas, se hacen baratas las divisas, que es lo mismo que decir que se hace cara la moneda nacional. Entonces su moneda se revalúa. No tiene un problema de equilibrio externo, porque está recibiendo muchas divisas. ¿Cuál es el problema? En que ya las demás cosas no las puede exportar. No porque necesite divisas con las demás cosas, pero sí significa empleos. Brasil exportaba commodities, recibía divisas, el real se apreciaba, pero los autos brasileños, la industria automotriz brasileña ya no quería exportar, más bien ahí tuvo incluso que hacer una negociación con México, porque dice, me estás inundando de autos mexicanos. Ese es un primer término para Brasil. Bueno, eso tiene que ver con la caída de materias primas. Brasil se convirtió en un proveedor muy importante de materias primas, sobre todo para China y otros países asiáticos. Tuvo un alto gasto público amparado por ese dinamismo y el crecimiento que había logrado. Todo esto hace que tenga una situación de difícil ajuste, ¿no? La tasa de interés de referencia en Brasil, en Estados Unidos y en Europa estamos hablando de 0%, ¿no es cierto? Cero. En México estamos hablando de 3%, en Brasil es 12%. ¿Por qué? Pues porque si no tienen inflación, ya la inflación es más del 7%, pues ya está por arriba de su meta. Entonces, el ajuste en Brasil va a ser bastante complicado. Y todavía tiene conflictos políticos, como el de Petrobras, ustedes saben, y para colmo, tiene el problema de la sequía. Entonces, el problema para Brasil... Y nos volvió a Alemania. Bueno, muchas gracias.
le damos pie entonces a sus comentarios y preguntas. Jorge. Pues muchas gracias por la exposición de los datos, como siempre muy alentadores, no solo de México sino a nivel mundial. O sea, compartimos muchos de estos logros que se han dado desde hace varias décadas. Pues una pregunta para mí recurrente es, para cualquiera de los dos que quiera contestarla. México ya sabemos que tiene una relación muy importante con Estados Unidos y Canadá, principalmente con Estados Unidos a nivel comercial, y se ha discutido lo que hace rato se decía de que casi no diversificamos nuestros mercados, aunque un poquito ha crecido hacia la Unión Europea, pero ¿por qué no mirar hacia abajo, hacia América Latina, ya que somos pues muy parecidos en muchas cosas, en problemas sobre todo, somos, como se mencionó, la región más desigual del mundo? ¿No convendría probar algún tipo de nuevas relaciones económicas? Tenemos acuerdos comerciales, tenemos tratados, tenemos muchas cosas con muchos de los países de América del Centro y de América del Sur, pero realmente no han funcionado hasta ahorita. Entonces, si se pudiera, pues yo se los agradecería y muchas gracias por su exposición. ¿Alguien más para tener 2 o 3? Yo les preguntaría, muchas gracias por su presentación, les preguntaría qué es lo que está impidiendo que México pueda diversificar su comercio pese a que, bueno, ya es de los países que tienen mayor número de tratados comerciales a nivel mundial. Y nos expuso una lámina, doctor, donde se ve la relación de qué tantos es el ingreso de los países, bueno, en cada país, qué tanto es el ingreso de los que tienen el 10% mayor contra el 10% menor, pero no tuve la oportunidad de ver qué situación tienen los países asiáticos. Básicamente. A ver si ven qué países están, pónganla para que la tengan en la lista y vean qué países. Gracias. Muy interesantes las dos exposiciones. Lo que a mí me parece es que hablamos de economía mundial y hablamos de países, pero los actores económicos no son los países como tales, creo yo, porque cuando se dice qué hacemos como México, pero pues, en los poderes que deciden el qué hacemos con la política económica de México, no es el país. ¿Cuáles son los poderes reales? ¿Cómo se mueve esto que da origen a esta panorámica? ¿Será que se desplazan estos poderes de un lado al otro? ¿Será que estos poderes hacen el planteamiento de la geopolítica y tienen ahora diferentes posiciones? Aquí estamos celebrando con bombo y platillo la presencia de la Toyota con $1.000 millones y etcétera, ¿no? Es decir, ¿dónde están estos actores que son los causantes de este manipuleo financiero que está señalado en el 2008 como uno de los orígenes de esta situación? O con la hipótesis que plantea el maestro Gasol de la quiebra de Metrobús y la posibilidad entonces de un nuevo acuerdo en ese sentido, ¿entre quiénes? Es decir, yo quisiera una mirada más hacia los actores, no la globalidad del país y de las cosas que están sucediendo. Muchas gracias. Pasamos después a una primera ronda de 3 y luego otros 3, porque si no, el primero que preguntó ya al final ya nadie se acuerda, ¿no? Se nos frustran. La misma la hacemos los dos y luego sí, a ver, la primera y luego la segunda. La primera, pues. La primera. A 2 votos. La primera se refería a lo del papel de América Latina o qué hace México. Aquí, lamentablemente, formalmente desde el año 60,
México inicia un proceso de integración con América Latina, conocido como ALAC, la Asociación Latinoamericana de Comercio, convertida 20 años después en algo menor que la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALAC, que menos riguroso. El hecho está en que en el marco de la política comercial y de lo que queda de política industrial en México, si es que queda algo, pero repito, cuando había esa política comercial, esa política industrial, la prioridad que tenía América Latina para México era muy poca, en términos reales. Estoy hablando más allá del discurso, más allá de la referencia a Bolívar y todo aquello. En términos reales, a mí me tocó, servidor público, soportar presiones para hacer, porque se quería que se fuera más proteccionista frente a Brasil que frente a Estados Unidos, frente a Colombia que frente a Italia. ¿Me explico? Será más o menos liberal para importar de Europa o de Estados Unidos, para hablar de Estados Unidos. Ah, no, pero que no venga algo de Uruguay porque ese sí nos puede desplazar. Siempre, lamentablemente para México nunca América Latina ha sido prioritaria en su política económica, en su política comercial. Y habría que intentar. Efectivamente hay una buena cantidad de acuerdos. México tiene acuerdos con Chile, lo tiene con Colombia, tiene uno reciente con Perú, tiene con Bolivia, tiene con Venezuela salió. Estaban tres partidos de Venezuela. Tiene uno con los países centroamericanos, además del que tiene con Perú, el que tiene con Colombia, el que tiene con Chile. Ahora está negociando, participando en una alianza del Pacífico con esos los mismos tres países. No sé cuál, habría que estudiar una tesis, un tema para tesis profesional, la comparación entre lo que está negociando en la Alianza del Pacífico y lo que ya tiene negociado con cada uno de los tres. Es decir, en qué se diferencia. Este tipo de cosas creo que no hay. Lamentablemente, porque yo coincido de que una mayor integración de América Latina, en América Latina y de México con América Latina, sería provechosa para México y para América Latina. Y lo digo más allá de cuestiones románticas o prácticos, sí, lo que se comentaba en un momento del asunto de Brasil y los automóviles. ¿Por qué no un acuerdo automovilístico con Brasil y México? Un tema concreto. Se puede llegar a él. ¿Por qué no? Bueno, un comentario adicional a lo que ya me parece que respondió muy bien el profesor Rezón, que primero, en el inicio del programa se decía, ¿por qué solamente Estados Unidos? ¿No? De hecho, hay más regiones, y la región más dinámica es Asia, ya lo hemos visto, y nuestro comercio con Asia es muy reducido. La verdad es que también podríamos pensar en ampliarlo a más, pero para retomar el tema de América Latina, resulta lo siguiente, hay un polo de atracción muy grande para un empresario. Exportar a Estados Unidos es seguir un camino relativamente conocido. Exportar a otro lado es complicado, desconocido. Pero además hay cosas objetivas. La mayor parte del transporte de mercancías en México es transporte carretera. Llegar a Estados Unidos por carretera, pero vamos a llegar a Shanghái por carretera. Sí, yo también creo que estaría un poco. Y a Bolivia también. Y a Bolivia, o a Brasil, por carretera. Y resulta que nuestros puertos y aeropuertos pues, son muy poco eficientes. Llega un barco y se está 3, 4 o más días parado, un costo enorme. Sale más barato exportar de Chile a Estados Unidos 8.000, 9.000 kilómetros que de México a Estados Unidos, por mar. ¿Qué empresario va a preferir exportar
América del Sur, a Europa, a Asia y a Estados Unidos en esas condiciones. Corresponde a una política individual, a una empresa, y las empresas individuales. Eso solamente corresponde a una política nacional. Y en ese caso hay que tenerlo como una prioridad, que es una prioridad sana por nuestro propio interés. Pero no se identifica así. Tenemos la participación en la Alianza del Pacífico, que además, fíjense, tiene todavía una connotación de lucha ideológica. Por un lado están los del ALBA, por otro lado estamos los que nos tachan allá los neoliberales de la Alianza del Pacífico. Entonces, se requiere una política definida, una política de Estado que responda tanto a intereses sociopolíticos, geopolíticos y económicos, pero que sea una política integral. La 2. Respecto de la 2, ya eso se ha comentado de la 2, sí. La diversificación del comercio interior mexicano, de la dirección geográfica. Bien, se presume de que tenemos no sé cuántos tratados comerciales, se fundieron los 3 que había en Kosovo, 10 o 12 comerciales, y que eso ya está hecho lo que yo como gobierno puedo hacer. ¿No es cierto? Sí. Ya que se requiere una política comercial que de alguna manera estimule el comercio con otros países. La sola suscripción que está en vigor, de acuerdo con la Unión Europea, no ha significado un aumento sustantivo importante de la suscripción de la Unión Europea en comercio mexicano. La sola suscripción que está en vigor de la Tratado de Libre Comercio con Japón no ha significado un aumento significativo. Se trata de diversificar la comercialización, no por Estados Unidos, no porque sea mal exportar a Estados Unidos, ¿no? Sino por algo que creo que se conoce como la diversificación del riesgo. No podemos ir por eso. Sí. Igual de pernicioso sería para la economía mexicana el de meter un 70% de exportaciones a Centroamérica o a Alemania, exactamente igual. Se trata de diversificar el riesgo. Pero eso no va a ocurrir por la sola solución. Hay una acción definida. Sí, las libres fuerzas del mercado no lo van a La segunda pregunta se queda más de la polarización, ¿no? Y de la idea de que no estaban lejos. El ICE creo que está solamente en Tailandia, pero ahí a ver estamos más abajo. Fíjense, uno de los países donde más ha aumentado digamos, el componente de China, o sea, donde más ha empeorado la situación de ingreso de China. ¿Por qué? Porque China era parejito, todos pobres, ¿no? Pero parejo, ¿no? Y ahora China está rompiendo récords de compras de lujo. Ya son 400 millones de gente que tienen acceso a consumo general. Pero de esos 400 millones hay unas decenas o miles de personas que tienen acceso al consumo de lujo. Y cuando digo consumo de lujo, no es que se compre un Mercedes-Benz, es que se compre un Lamborghini. Ya tiene más millonarios que Japón, dicen, no sé si no me consta, pero dicen, es decir, hay fuentes periodísticas, ¿no? Dicen que tiene más millonarios que Japón. O
sea, se está polarizando. ¿Por qué? Porque el crecimiento, y esa es parte del cambio de estrategia chino, creció hacia el exterior. Pero si ustedes ven las novelas de, ¿cómo se llama? Moyan, están escritas ahora y retratan lo que está pasando en el campo chino ahí, no en la costa, sino en el interior. Y apenas se dan cuenta de que es un país de potencia mundial. Gracias. Entonces, ese problema es un problema grave. El problema es que aún un capitalismo manejado por el Estado, como ocurre en China, tiene tendencias altamente polarizantes. Cualquiera que haya jugado turista, ya sabe quién es el que va a ganar más, el que tenga todos los y el otro. Es así. Por eso es tan importante que también en ese tema haya política de Estado. La tercera es la de los actores. Bueno, los actores, si le entendí bien la pregunta, pues hay un problema si no entendido. Es decir, evidentemente eso de los países puede ser una relación muy general. Dentro de esos países hay actores económicos que están actuando cotidianamente en la actividad económica. El tema es que a esos actores, en lo general, se les está permitiendo actuar no solo en México, con entera o casi con entera libertad. Pues como decía hace un momento, de las fuerzas del mercado. Si los gobiernos no gobiernan, si no hay una conducción pública de los asuntos económicos, no una planificación central, no algo rígido, simplemente una orientación, unas prioridades, unos estímulos, unos desestímulos manejados y definidos y manejados conscientemente por el gobierno. Cada actor va a ser actor de sus intereses, porque hay que comprender la suma de los intereses de esos actores con los intereses colectivos, y no necesariamente es así. Creo que parte de lo que digamos de aquello que empezó en los 80 del siglo pasado, los 70 y 80 del siglo pasado, cuando hablamos de eso de liberalismo y demás, nos hablamos de que un Estado no interventor. Ese es decir, hasta dónde debe intervenir y cómo debe intervenir, eso ya habría que discutirlo, por supuesto. Yo no estoy hablando de un Estado, de una economía planificada, rígida, mucho menos. Pero de ahí a esa plena cara, la libertad, o casi, para que cada quien haga lo que quiera en materia económica. Yo pongo el marco, sí que son los tratados comerciales o lo que sea, ustedes hagan lo que quieran. Pero más allá de la responsabilidad. Yo creo que la primera cosa que tenemos que ver aquí es que existen actores y actores, o sea, actores que tienen una identidad nacional y actores que no. La esfera productiva en términos generales tiene una identidad nacional, aunque hay una parte de la internacionalizada. Pero la esfera financiera es totalmente internacional. Nosotros vemos aquí, existe todavía un Banco Nacional de México, pero está Citibank, y el grupo de Citibank está en todo el mundo. Y antes uno veía los bancos y estaban los bancos que uno conocía para su país, y cuando iba a otro país veía otros bancos. Es una esfera internacional que además no solamente se identifica con los membretes institucionales, sino con todas las ligas que hay
entre los distintos bancos. Funcionan así. Tienen interés en un país. Durante toda la crisis, sobre todo en Europa, la crisis hipotecaria, la burbuja hipotecaria no solamente en Estados Unidos, sino en España. El problema de Santander en España se resolvió con las ganancias que tenía Santander en México. O sea, es todo relacionado. No solamente es esfera financiera, también hay internacionales. Yo tengo un auto Volvo. Yo veo quién es el dueño de Volvo. ¿Sabes quién es? Ford. Y si ustedes ven Volkswagen y ven Mercedes, son marcas, pero los dueños están aquí. Fiat ya compró créditos. Está en Detroit, sí, pero todavía hay Fiat que está en Milán. Todos esos son movimientos que son totalmente internacionales. Y nosotros tenemos políticas nacionales, gobiernos nacionales. Entonces, estamos con esa situación diferente. Y resulta que los gobiernos y las instituciones, los estados nacionales, pues actúan acá. Pero se dijo, el sistema financiero en gran medida se puede autorregular. ¿Por qué? Porque ya cada quien es responsable de lo que decide. Se va a proteger a los ahorradores con una garantía para que no sufran su condición de ahorrar o pierden, pero los demás que lo muevan son responsables todos. ¿Y los incentivos cuáles eran? Los incentivos eran para colocar crédito. Todavía cuando se arregló, se rescató a los bancos de Estados Unidos con dinero que son nacionales, ¿no? de la esfera productiva, se rescata a los banqueros. Porque es una cosa muy curiosa. Cuando los banqueros ganan los banqueros. Cuando los banqueros pierden, perdemos nosotros. Entonces, el problema es de ser banquero. Es el problema real. El estímulo por los millones era colocar. Entonces se colocó de ahí salió un recurso. Después se rescató a los bancos. Los altos ejecutivos decían, bueno, de eso del rescate, yo voy a cobrar $1 millón, que es mi bono de este año. ¿Cómo del rescate vas a cobrar? Mi bono no era por tener ganancias, era por colocar. Yo coloqué. Que no se pueda cobrar ya es otra cosa. Y claro, eso causaba como una indignación en toda la gente. De hecho, el G20 planteó de entrada que había que regular eso. ¿Por qué no se reguló? Pues porque resulta que la economía está muy baja, que hay que facilitar el crédito y el financiamiento. Pero si se le ponen más regulaciones, si me ponen más regulaciones, menos financiamiento voy a dar. Vas a tener más recesión. Entonces, bueno, entonces no te regulo. Ese es son los problemas. Que no es fácil poner las regulaciones cuando tenemos agentes que tienen distintas canchas. Entonces vamos a jugar fútbol. Pero usted juega en esa canchota grande y usted juega en esta canchita que está acá adentro y usted en esta canchita que está acá adentro. Ahora jueguen partido. Es muy complicado. Es indispensable hacerlo. Hay que aprovechar el impulso que ha tomado el G20 y tratar de que haya iniciativas nacionales con una visión no estrictamente económica, no solamente económica, porque la política y la economía están totalmente vinculadas. Pues hay que hacerlo con una visión más amplia. Un economista no puede estar viendo solamente razones económicas. La economía se da con muchas fuerzas que no son fuerzas de mercado y de agentes económicos. Entonces, eso habría que verlo. ¿Y más que detrás? Bueno, yo tengo una duda en cuanto al papel que va a tomar Rusia geopolíticamente y en la economía mundial, porque lo mencionaron muy poco, pero realmente me ha interesado saber cuál va a ser el papel en el futuro y qué papel está tomando actualmente. Alfredo, ¿no? ¿Yo más? Agradecer su exposición. Bueno, son servicios para poder explicar por qué, o participar en por qué ha fallado la economía, pero además por qué seguirá fallando.
la situación propia de la economía internacional que se encuentra inmersa en el país, y además por la poca capacidad de nuestros gobernantes, que pues hasta ahora parece que pues, son cabres, solo saben que no saben nada de cómo está la situación del país ante la situación internacional. Muchas gracias. Ante la situación internacional. Javier, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo también quiero sumarme a las felicitaciones y agradecimiento porque hayan estado y estén aquí con nosotros los profesores Luis Gómez Oliver y el profesor Antonio Garzón. Y yo quisiera conocer su opinión respecto a las perspectivas que se pueden encontrar en el ámbito de la economía mundial y en el ámbito de la economía mexicana, lo cual quizá pudiera ser muy fácil, como planteaba al inicio de su exposición del profesor Garzón. Si pongo una cartulina negra, ahí está, en ese puntito está. Pero yo creo que matizando un poco, ¿cómo lo podríamos ver? Yo comparto este punto de vista pesimista a partir de las declaraciones que hizo la directora presidenta del Fondo Monetario Internacional de que estamos en una nueva mediocridad y que nos deberíamos adaptar a esta nueva realidad, también mencionaba ella, de ausencia de crecimiento, de dificultades de mantener y reforzar las desigualdades que planteaba el ministro Gómez Oliver entre Alemania y Gran Bretaña, las que se presentan en la zona con la parte periférica, como le llama el propio Fondo Monetario Internacional. Y con respecto a la situación en nuestro país, pues los datos son contundentes, no hay crecimiento, la participación en el Producto Mundial ha estado estancada en los últimos 30 años, por lo menos la desigualdad, tenemos un escenario de desigualdad también creciente. Tenemos nuestro comercio exterior muy concentrado en Estados Unidos, el cual ha sido además creciente, pero sin embargo, aún con esta tendencia, este crecimiento del sector externo, ese dinamismo del sector externo, no ha tenido el impacto en el resto de la economía para generar sus mayores niveles de crecimiento, de productividad, y no sé si diversificándolo se pudiera cambiar esta situación, quizá, ¿no? Parece que las decisiones de exportación están tomadas en otros lugares, no en nuestro país. Quisiera yo, si amablemente pueden hacer un comentario, y nuevamente gracias por haber estado aquí, por estar aquí. Bueno, respecto al papel de Rusia. Rusia era hasta hace realmente poco tiempo una de las economías emergentes importantes que estaba, como quiere decir, siendo una especie de mini locomotora de la economía mundial, pero esto progresivamente ha dejado de ser en los últimos años. Tiene que ver con varias cosas. Una de ellas, la crisis de Ucrania, sin duda, y no olvidemos que empezó como una tentativa de unión a la Unión Europea, no más que de unión, de asociación con la Unión Europea, y la que se dice que Rusia lo impidió, etc. Y lo soy sobre todo ahora con la caída del precio del petróleo, y ya nos olvidado más datos de la situación económica rusa, y es realmente preocupante. El primer ministro Putin hace 2 o 3 días planteó aquello de que los pueblos rusos tienen que preparar 2 años de carencias y de dificultades, y que dice que en 2 años estará en condiciones de poder hacer lo que ya vuelvan a hacer. 2 años puede ser mucho tiempo, no puede ser, es mucho tiempo.
Rusia no diversificó su economía, ¿sí? Fue un dependiente del petróleo y ahí están las consecuencias. Cuando el primer ministro habla de 2 años, pues tipo de cambio, al tipo de cambio actual de las promesas políticas, podemos hablar de bastante más de 2 años. A ver si se lo resiste. Sí, Rusia es un agente muy importante, es proveedor de materias primas y comprador de productos industriales, muy bueno para Europa, sobre todo para Europa. O sea, es abastecedor de energía, de gas, de petróleo, y es el principal comprador de tecnología alemana. Entonces, el hecho de que esté en crisis también significa una desventaja muy grande para los europeos. Hay una crítica a las sanciones de Europa hacia Rusia, y dicen, nos estamos disparando en el pie, ¿no? Porque estamos queriendo castigar a Rusia y resulta que nos repetimos nosotros. Pero ahí ¿cuál es el tema? Que las sanciones no las pone solamente Europa, las pone Europa con Estados Unidos. Y Estados Unidos depende mucho menos de Rusia como cliente comercial. Europa. Entonces, Estados Unidos está porque le pongan sanciones cada vez más severas. Y Alemania dice, espérame, esas sanciones me están aplicando a mí también. Y yo no estoy en la situación de tener nuevos factores negativos. Esa es la diferenciación. Es una economía muy importante. Ahora, resulta que eso, como decíamos hace rato, se mezcla con otros políticos. Rusia es un líder dentro de todo lo que era la Unión Soviética. Ahora son muchos países, pero sigue siendo Rusia líder en todos esos países. Hay muchas personas que viven en las ex repúblicas socialistas soviéticas que todavía hablan ruso, se mueven rusos, sus hijos estudian en Rusia, etc. Hay una información muy fuerte, sigue siendo un líder. Para esos países, resulta que ya no conforman un país como era antes, como era la URSS. Y es una geopolítica, geoeconómica que rebasa el ámbito nacional. Es todo una red. ¿Qué fue lo que pasó? Como lo mencionaba el primer principio del conflicto fue cuando uno de esos países dijo, ¿sabes qué? Yo me voy para acá. Me voy hacia Europa. Eso tuvo repercusiones bien serias. ¿Por qué? Porque hay muchas vinculaciones, además de las económicas, y es, por el momento actual, impensable que Rusia dijera, ok, no una Europa. No estamos todavía en ese momento. Mientras no estemos en ese momento, va a haber necesidades. Y la posición es un fenómeno que, sin embargo, como decía el profesor también, va a sufrir largamente esta crisis que se inicia. Y eso repercute en todas sus capacidades económicas y, más allá de la economía, en aspectos económicos. Bueno, antes de verlo de la segunda pregunta, algo que habría que mencionar de Rusia que no pasó. Hace relativamente poco tiempo, un par de semanas, algo así, el primer ministro griego visitó Moscú y en la Unión Europea se produjo una gran inquietud ante el temor de que el gobierno ruso le concediera a Grecia el préstamo necesario para que ésta cubriera sus adeudos del momento, 400 y tantos millones de dólares que tenía que cubrir antes de alguna fecha de abril. Y esto puso en estado casi de shock a toda la Unión Europea, porque consideraban que era una
intervención, una interferencia indebida de Rusia en los asuntos de la Unión Europea. Le reclamaron al primer ministro Tsipras el haber ido a Rusia, porque se separaba de la política exterior de la Unión Europea. Ahí tengo un tipo político y geopolítico de otro. La cuestión de por qué sigue fallando la economía de México en esa economía internacional. No es, siento que no es fácil para una economía insertarse ahora en esta economía internacional, y mucho más en este marco, no sé si ideológico, mediático, insisto, de la no intervención, de dejar que las cosas del mercado actúen. Ahí está la economía global, y empresarios mexicanos insértense en ella como quieran, los dejan. Y esa inserción de los Estados Unidos, lo más fácil es el vínculo con los Estados Unidos. O sea, ya están las carreteras, está en concreto cualquier cosa, es fácil hacerlo, pero es más fácil irse hacia el norte que hacia el sur. Creo que va a tener que cambiar mucho la política económica de México, pero también la economía internacional, para alcanzar una situación más eficaz. Lo peor que se puede hacer es permitir que esa inserción, y seguir permitiendo que esa inserción se haga, y lo vuelvo a decir, lo hemos dicho muchas veces, como lo dicten las libres fuerzas del mercado libre. Eso me parece que la otra parte son ideas de la tercera, son las perspectivas que comentaba Javier, debería de comentar en la tercera. ¿Tú las querías comentar? Sí, yo voy a hablar de la parte de perspectiva para México, ¿no? Nosotros acabamos de ver unas gráficas, una vez en se relaciona el producto con la pobreza. Es fundamental para México crecer. El crecimiento no es la solución para la pobreza, pero es una condición indispensable para resolver. O sea, no es la solución, pero es una condición indispensable. Hay que crecer y hay que tener un crecimiento incluido. Eso es la cosa. O sea, no solamente crecer, sino que sea incluido. Pero crecer. Entonces tenemos dos desafíos. El desafío de hacer una economía más dinámica y el desafío de hacer que esa economía más dinámica esté basada en condiciones que favorezcan la reducción de la desigualdad en México, y como lo habíamos visto, de hecho, en la mayor parte de los países desarrollados. ¿Cómo se vería esto? Tiene que ver con los agentes que están participando. Estamos con un problema donde el gobierno tiene que crear un clima que favorezca la inversión, tanto de empresarios nacionales como empresarios extranjeros. Si no, no va a haber crecimiento. Pero resulta que eso va muchas veces vinculado a concentración de poderes y a que se polarice cada vez más. Entonces, es fundamental que estén dos pies, que haya condiciones para favorecer el crecimiento, pero condiciones para favorecer la equidad. Y hay cosas que son claras. Una es la educación. La educación no es para hoy, pero los problemas no van a resolver
no es para ahorita, quiero decir, no va a ser una solución para el equilado del crecimiento de la educación el año próximo, pero es una condición fundamental para que dentro de 15, 20 años haya crecimiento de la equidad. Eso es claro. Si no se hace eso, no se van. Las raíces de la desigualdad comienzan allí. Pero además, no solamente es la educación, sino también el desarrollo territorial. México cada vez está separando más entre norte y sur. Cada vez es más difícil que se alcance un buen nivel de vida en el sur, cada vez está más separado del nivel de vida. Si es así, ¿dónde van los recursos? ¿Dónde quiere alguien poner una empresa? ¿Dónde quiere alguien invertir o poner un negocio? ¿Dónde quiere alguien tener un comercio? Si dejamos, como decía el profesor, a la libre bolsa del mercado, cada vez va a estar más progresando. Se requiere un programa de inversión en muchos órdenes, deliberado, así que ¿lo van a hacer los empresarios? El Estado. Lo único que es el Estado. Y además no puede ser una acción gubernamental vertical. No puede ser que le digamos a la gente del sur sureste, mira, hay que mandar eso, que mandan. Es con la gente de allá que se puede hacer las cosas. Todas las políticas o son participativas o no van a funcionar. Entonces se requiere una decisión deliberada en contra de los incentivos económicos directos, inmediatos, pero con una visión de largo plazo. Una visión de largo plazo que va más allá de un sexenio. Los problemas del sur del país no se pueden cambiar drásticamente en 6 años y menos en 3 o 4 años con los años efectivos del sexenio. Tenemos que tener un programa por lo menos de 25 años que no existe. Tenemos que tener reformas que no se están dando. O sea, hay cosas que deben cambiar y que no van a cambiar solamente por condiciones económicas. Más bien, en este caso, corresponde a la esfera no económica, la esfera social y política, cambiar las condiciones. Entonces, es una cosa que hay que pensar para ahora. Yo lo digo porque realmente estamos en la raya. Toño, para concluir. Sí, rápidamente lo de las perspectivas. Con eso, de hecho, empezaba la intervención en ese momento, en el sentido de que yo creo que estamos viviendo el fin de una época, es decir, del tipo de economía que se construyó a raíz de la ruptura de Bretton Woods. O sea, esa una economía que de alguna manera funcionó bien mal funcionó. Ahora ya no está funcionando. Y uno de los elementos por los que no está funcionando, insisto, es primero porque están empezando a emerger países tipo China. ¿Qué pasa cuando haya 8 o 10 Chinas por ahí? Eso es, ya espero, confío. Dos, que es algo que no comenté, pero que por ahí. ¿Cómo puede funcionar la economía mundial? Si esta gira en torno a una moneda cuyo país emisor es el mayor deudor del planeta. El sistema de tipo de cambio fijo de Bretton Woods funcionaba mientras el dólar tenía y esto derivaba de un superávit comercial de Estados Unidos. Pero a raíz del déficit de Estados Unidos, que es creciente desde el año 71, repito, que se ha convertido en el mayor deudor del mundo, que absorbe la mayor cantidad de ahorros del mundo. La moneda no, sí, el sistema monetario internacional no puede seguir girando en torno a eso. Es frágil. Sí, ¿con qué se sustituye? No lo sé, porque obviamente el euro ahora no es alternativa, sin duda. Se requiere un nuevo gran acuerdo internacional para restablecer el orden del sistema monetario internacional, el sistema internacional de pagos. Eso va a ser. Si no, esos temas de las tasas de interés y
de los temblores, así permanentemente. Y así no hay horizontes de comprensión más o menos. Lamentablemente me gustaría decir otra cosa, pero lamentablemente de continuar las cosas como están, de no reconocer que ya llegamos al fin de una época, que construir una nueva, las cosas van a llevar. Debo confesar que eso no me atrevo a decirlo delante de mis nietos, porque no tengo derecho a amargar la vida. Pues muchas gracias a ambos.